No todas las empresas tienen interiormente a lo mejor la imagen que tienen hacia afuera. Es más, de hecho existe la corrupción dentro de las empresas y la malversación de fondos y los fraudes también. Y para hablar del tema contamos con un especialista quizás de la empresa que más sabe del tema, que es Matías Naón, presidente de Kroll aquí en Argentina. ¿Qué tal, Matías? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Juan, vamos a, Matías, a ver, digamos, como definición inicial, cuando hablamos de fraude empresario, o sea, ¿hablamos de casos de corrupción dentro de grandes empresas? Se habla mucho de la corrupción estatal. Así es. Pero es corrupción interna de las empresas. Sí, cuando hablamos de corrupción, en general en el ámbito privado tenemos que hablar de corrupción interna. La mayor cantidad de actos de corrupción están originados desde adentro de la empresa. Sí. O sea, un empleado desleal o infiel que genera un perjuicio a la empresa a favor de sí mismo. Sí. A diferencia de lo que muchas veces uno a través de las películas o las series puede ver de que hay algún hacker desde algún lugar intentando vulnerar algún nivel de seguridad de alguna empresa para sustraer Sí. algún tipo de información, y generalmente los procedimientos a partir de los cuales se generan los fraudes nacen desde adentro de la compañía. ¿Cuáles son los casos más relevantes y que se repiten como modelo de robo interno o corrupción dentro de empresas? Los casos más comunes, por lo menos en economías como la nuestra, Sí. ya me voy a referir a Latinoamérica y Argentina, son aquellos que involucran a la contratación de servicios de terceros. Por ejemplo, connivencia entre un gerente de un área de compras, que claro, te diría que son las más vulnerables. Marketing es un área muy, pero muy complicada de controlar, por lo tanto la ocurrencia de fraudes dentro del área de marketing ha crecido muchísimo, y el área de ventas. Las tres áreas claramente más vulnerables desde donde se generan los fraudes. Otro de los fraudes muy comunes en industrias en países como los nuestros es el robo de mercadería. Empresas de industrias manufactureras que tienen grandes problemas por robo de mercadería o robo de scrap, que es el proceso de fabricación, es aquella mercadería que se tira como desecho y esa mercadería es robada, luego es ingresada al mercado negro y sí, probablemente veamos que se venda a través de algún portal de internet, ¿no? Claro. O sea, robo de mercadería de depósitos, por ejemplo. De depósitos o incluso de líneas de producción también. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz podemos encontrar en líneas de producción que se roben estéreos de los vehículos que se están fabricando, ¿no? Y son temas tremendamente complejos que generan un impacto muy pero muy alto a nivel económico y a nivel imagen para la compañía, ¿no? Porque no es solamente la sustracción del producto en sí, sino que ese producto va a estar presente en el mercado negro y eso también le va a generar un costo de imagen a la compañía, ¿no? Claro. En el caso del área de compras de las empresas, ¿cuáles son los fraudes que se producen? En el área de compras de las empresas, el más común de todos es... lo interesante de esto es que va creciendo de a poco, ¿no? Te diría que el primer estadio del fraude tiene que ver con yo contrato un servicio o sí, compro un producto a una empresa a la cual le voy a pedir que me dé un 10% de la facturación. Claro, la coima. Exactamente, sí, sí. El cohecho. Sí. El segundo estadio, frente a la falta de controles y cuando la sensación de impunidad comienza a crecer paulatinamente, seguramente vaya a contratar un servicio en el cual no vaya a haber ningún tipo de comparación de presupuestos, probablemente pague el servicio un 50% más caro. El tercer estadio sería crear mi propia empresa a través de testaferros para que preste el servicio y que el único cliente sea la empresa para la cual yo trabajo. Y hemos llegado a ver casos en los cuales los fraudes han sido millonarios, en los cuales la empresa o el empresario en cuestión o el jefe de compras ha pagado por servicios o ha comprado productos que nunca fueron entregados. Ah, bueno, eso ya es un, eso es, pero robo. Para eso es un robo, sí, al igual que los otros, pero agravado. Pero lamentablemente, frente a la falta de controles o frente a la percepción, porque esto es lo más importante, frente a la percepción de la falta de control, la sensación de impunidad que tiene la persona que lleva adelante este fraude es muy importante y llegamos a estadios como los que te mencioné. ¿Pasa esto en algún servicio en particular, en alguna empresa de servicios o de producción?
mayormente en empresas de producción, en empresas, te diría, de producción de bienes, sí, que manejan grandes volúmenes de facturación, y en la mayor cantidad de los casos son empresas multinacionales en las cuales los controles no están generados desde Argentina y muchas veces se pretenden generar los controles desde afuera, lo cual es muy complejo, y cuando viene una situación económica complicada como la que estamos viviendo ahora y donde los controles crecen, por supuesto, para ver dónde puede estar la fuga de dinero o el gasto extra, dónde puedo recortar, a partir de esas auditorías surgen algunas zonas grises que luego de investigaciones detectan que se generaron compras por servicios o productos que no correspondían. ¿En momentos de crisis económica aumentan los casos de fraude empresario? Sin duda, sin duda. La crisis económica va de la mano de la inestabilidad laboral, va de la mano de focalizar nuestras energías a cómo vender más, a cómo recortar gastos, y por supuesto que la gente que pueda estar dentro de la empresa frente a la posibilidad de perder su fuente laboral, evidentemente tiene una razón más para poder cometer un fraude. Bien. Así que sin duda. Vos hablaste de multinacionales, es decir, ¿cómo se explica que una empresa multinacional no detecte fraude empresario en una sede? Claramente la respuesta es porque los controles no existen o son laxos. Nos vamos a encontrar con que las grandes empresas multinacionales tienen los manuales de normas y procedimientos de cómo manejarnos frente a una situación de fraude, qué hacer para prevenir el fraude. Sin embargo, esos manuales no son aplicados. Entonces, frente a la aplicación del control, nos encontramos con que el nivel de fraude crece exponencialmente y es muy difícil ejercer control muchas veces desde las casas matrices. Entonces, muchas veces estas empresas son las que finalmente, para poder verificar la ocurrencia de un fraude o no, frente a faltas de políticas de control interno a través de departamentos como el de auditoría, terminan, por supuesto, contratando empresas como las nuestras para que pudieran verificar, primero, si se cometió fraude y, número dos, cuál es el impacto que ha tenido el fraude. Y si un jefe de compras lleva adelante estas maniobras, ¿no?, de elegir a un proveedor determinado a cambio de que le dé un 10%, ¿no? Sería. ¿Cómo lo detecta el dueño de la empresa? Si todo es prolijo. Hay varias formas de detectarlo, pero es interesante ver cómo surge el 90% de las investigaciones, a través de la denuncia anónima. Punto número uno. Eso es interesante, ¿por qué? Porque esto está de adentro. Exactamente. Uno que quedó afuera del negocio. Por ejemplo, pero esto está marcando también, por un lado, que está faltando los canales de denuncias formales que deberían tener hoy por hoy prácticamente todas las empresas. La famosa hotline a través de la cual yo tengo la posibilidad de denunciar a un empleado, a un proveedor, a un cliente por alguna conducta deshonesta. Esto no se genera. Por lo tanto, al no tener el canal formal para evacuar la denuncia, se genera el canal informal, que es el radio pasillo. Generalmente, frente a un fraude en el cual una persona se queda con el 10%, la posibilidad de que se sepa es baja. Sin embargo, cuando este fraude, como te mencioné hace unos instantes, crece de manera exponencial, hay proveedores que quedan fuera, que venían prestando un servicio y que de golpe, de un mes para el otro, su facturación para con la compañía baja. Generalmente estos rumores dentro de la industria se saben. Hay empleados que participaron en la maniobra, como vos bien mencionaste, que por algún problema con la otra persona con la cual participaba la maniobra probablemente queda por fuera, y es interesante ver el nivel de detalle con que se formulan las denuncias a partir de las cuales se generan las investigaciones. Evidentemente habla a las claras de que la persona que está haciendo la denuncia en algún momento participó del ilícito también. Y ese es el disparador más importante para comenzar a hacer una investigación. Ahora hay jefes o gerentes que por trabajar en empresas muy grandes o multinacionales evidentemente reciben beneficios solo por ocupar ese cargo, ¿no? Invitaciones para eventos o un viaje o bueno, un regalo, digamos. Un empresario no sabe que en algún momento sus gerentes, aunque los cambie, van a tener esas prebendas igual.
Mira, hay empresas... ¿Hay prebendas aceptables, digamos, y otras que no? Depende de la empresa y depende del origen de la empresa. Hay empresas, sobre todo de origen americano, las cuales prohíben terminantemente a los empleados recibir cualquier tipo de regalo, como un regalo de fin de año, como una botella de vino, sí, e incluso rechazar invitaciones a almorzar. Una comida, por ejemplo. Absolutamente. No pueden. No. O si van, paga la empresa. Por supuesto, exactamente. No pueden ser invitados, ¿m? Y esto es terminante y no hay forma de negociar cualquier tipo de estas cosas. Con lo cual depende mucho de la filosofía de las empresas. Y las empresas americanas son las que han picado en punta en todo lo que tiene que ver con prevención de fraude. ¿Y cómo estamos en relación al resto de América Latina? Estamos en sintonía con el resto de América Latina. América Latina está en sintonía con Europa del Este, con África. América Latina en los últimos años ha sido una de las regiones a nivel mundial en las cuales más ha crecido el fraude. Y para hacer una diferenciación y entrando un poco a hilar más fino dentro de América Latina, nuestros niveles de corrupción están al nivel de México, Brasil, Perú aproximadamente, y hay una importante diferenciación de la situación actual de Chile, donde claramente no acompaña la tendencia del resto de Latinoamérica. En ese sentido, Chile está mucho mejor. Está mejor. Sí, claro. El mayor fraude empresario interno se da en México, Brasil, Perú y Argentina. Así es. Así es. Son plazas con alto nivel de corrupción, por supuesto. Son plazas en las cuales ha crecido el nivel de corrupción, pero no nos olvidemos de países como Paraguay, donde son países que tienen un altísimo nivel de corrupción, pero históricamente, e incluso Paraguay en los últimos 2 o 3 años ha hecho muchísimo por bajar los niveles de corrupción y por cambiar la percepción del inversor extranjero respecto a que los negocios dentro de Paraguay se empiezan a hacer con otros niveles o con otros estándares de ética, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para un empresario que intuye, detecta que tiene, digamos, un empleado deshonesto? ¿Se recurre a una denuncia judicial o se termina una negociación? Déjame que te haga un pequeño paréntesis. Sí. Antes de pasar a contestarte la pregunta, yo siempre hago mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la inversión para prevenir. No hay conciencia en la Argentina de cuánta es la plata que se puede ahorrar un empresario a partir de la prevención de fraude. Una vez que ocurrió el fraude, no solamente tengo un daño económico, tengo un daño reputacional muy pero muy complicado de cuantificar, que se genera a nivel industria. Eso punto 1. Una vez que ya tengo las sospechas, claramente lo que recomendamos es generar algún tipo de investigación que nos arroje la... ¿Privada o judicial? A ver, yo creo que son dos cosas que se pueden manejar de manera complementaria. Nosotros siempre recomendamos trabajar de la mano de un estudio jurídico que pueda manejar la instancia judicial. Pero también nos encontramos con una realidad que es inevitable en el mercado argentino, que hay una gran desconfianza a la justicia. Claro. Y ese es un problema grave que tenemos. Sabemos que la posibilidad para una empresa grande, para una empresa multinacional, de ganar un caso en una instancia laboral es muy baja. Claro. Por lo tanto, las empresas generalmente intentan ir por la vía privada como alternativa a la vía judicial. Para que tengas una idea, solo el 1% de los casos de fraude en la Argentina se judicializan. Esta tendencia, por suerte, ha ido creciendo un poco a partir de tareas de reeducación del empresario. Pero nuestra recomendación 100% es: tomen la vía judicial de la mano de un estudio jurídico que trabaje coordinado con una empresa como la nuestra, de tal manera que puedan generar lo que se llama la preconstitución de prueba. Nosotros podemos trabajar en colaborar para que ese proceso judicial llegue a buen puerto. Pero definitivamente esa es nuestra recomendación. Y aparte, a lo mejor un empresario no quiere ni que llegue a la justicia ni a la opinión pública lo que ocurrió en su empresa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Con lo cual lo taparán, y también el imputado, entre comillas, debe saber esto, y a lo mejor, teniendo aparte tanta información de la empresa, termina haciendo un acuerdo, ¿no? Eso pasa, ocurre, pero por suerte está cambiando. ¿Por qué? Y te doy ejemplos. Porque hay un delito, digamos, más allá de la empresa, hay un delito privado, pero un delito al fin. Delito al fin, por supuesto. Que habría que denunciarlo. Absolutamente, absolutamente, porque el riesgo más grande que tenemos, y que nos ha pasado en casos en el pasado, es que la persona que fue detectada cometiendo un fraude, ¿Lo repitió en otro lado? frente a la desconfianza de llevar este tema a la instancia judicial, se arregla extrajudicialmente. Claro. Esta persona
sale de la compañía sin ningún tipo de perjuicio a nivel reputacional, cobrando una indemnización y con la posibilidad de insertarse nuevamente en el mercado. Pero más grave aún que eso es el mensaje que perciben los empleados dentro de la compañía. Claro. Es tremendo, esta persona comete un fraude, comete un ilícito y la premian por eso. Claro. Con lo cual, hoy por hoy te diría que hay mucho más conciencia del empresariado de cuáles son los riesgos de llegar a un acuerdo extrajudicial respecto a lo que puede pasar como consecuencia. Entonces, hoy por hoy hay una intención de generar una acción judicial que evite este tipo de situaciones. Entonces, esto que está bastante tapado, digamos, ¿es comparable en un punto con la corrupción en el sector público? Buen punto el que tocas. Nosotros, dentro de la encuesta que hicimos mención acá, que la hacemos junto a The Economist, nosotros no tocamos el sector público. Se hace una encuesta sobre 1000 empresarios a nivel mundial que facturan arriba de 500 millones de dólares, pero sí hacemos una comparativa con la encuesta que hace Transparencia Internacional, que sí involucra al Estado. Y vas a ver que en las diferentes regiones los niveles de fraude en el ámbito privado como en el ámbito estatal generalmente van de la mano. Con lo cual podemos hablar de un problema más bien cultural, claro, que un problema que puede afectar solamente a los privados, ¿no? Claro, pero dentro de lo privado se mantiene en reserva. Se mantiene generalmente en reserva, sí. Sí. ¿Y hay contacto entre fraudes públicos y privados también? Sí, por supuesto. Son aquellos fraudes en los cuales un funcionario de una empresa privada le paga un soborno a un funcionario estatal para conseguir la adjudicación de algún servicio o la venta de algún producto. Bueno, ahí el dueño de la empresa o el empresario está al tanto, obviamente. A veces sí, a veces no. No siempre. No siempre. No siempre. Y en el caso de las empresas americanas, tienen una ley que es la FCPA, que justamente prohíbe que cualquier funcionario de una empresa americana residiendo en el exterior le pague una dádiva a un funcionario público. Está severamente penado por la ley en Estados Unidos, sobre todo aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de New York, en la SEC. Claro. Porque en la mayoría de los casos de corrupción de la Argentina hay vinculación obviamente con el sector privado. Se llama un empresario que coimea o trata de seducir al sector público para una obra, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, sí, eso es una constante, digamos, pero te diría que la mayor cantidad de los casos hoy por hoy se dan en aquellos fraudes internos, que son connivencia con proveedores para el otorgamiento de algún servicio a la empresa, ¿no? Ese es el más común. Digamos que el otro es un fraude que ocurre, pero no es tan conocido probablemente. Bien, finalmente, Matías, ¿puede pasar también que un gerente, un directivo que está muchos años en una empresa y que conoce los secretos de la empresa termine de alguna manera extorsionando al dueño para que no lo denuncie penalmente? Esto que acabas de mencionar es un tema que vemos a diario. De hecho, ayer tuve una reunión en la cual me planteaban ese tema justamente, ¿no? Es el empresario o el director de la empresa, de la filial local, que decide irse de la empresa o que lo han movido a la empresa por haberlo detectado en algún tema irregular, que presenta una demanda laboral millonaria. Pero ayer nos habían comentado de 50 millones de pesos pretendía. ¿Y cuál era la postura que él esgrimía? Es: yo tengo información de la empresa. Que eso, entramos en una zona muy, muy gris, porque generalmente atrás de eso no hay más que palabras, ¿no? Sí. Pero ellos entienden, evidentemente, en algún punto que de esa manera van a ejercer algún cierto tipo de presión sobre la compañía que va a hacer de que esta compañía quiera arreglar con estas personas. La buena noticia de esto es que hoy cada vez menos compañías se prestan al chantaje de estas características y frente a un apriete, porque esto es claramente un apriete, optan por investigar. Y generalmente personas que manejan este tipo de códigos generalmente estuvieron involucradas en algún tipo de maniobra fraudulenta, ¿no? Muy bien. Gracias, Matías, por venir. No, por favor, gracias a vos.